El libro de Novak, de Federico Fernández Giordano. Versión audio grabada por Rafael Oñate Regojo para Editorial Liverbox SL y para su distribución única y exclusivamente a través de su página web www.audiomol.com. Cuando ese día Edgar Pym abrió su buzón, todo parecía normal. Sin embargo, examinando la correspondencia que se componía en su mayor parte de facturas y ultimátums de los bancos, surgió entre tanta desazón una misiva de muy distinta índole. El sobre mostraba el sello único de los envíos interurbanos, y el remitente firmaba como señor Valdemar, nombre que le era desconocido. En su interior había una especie de invitación. En ella, el tal Valdemar manifestaba su inopinado interés por recibirle personalmente en su casa, cita en el 200 de la avenida Vista Roma, al otro lado de la ciudad, y aludía a un posible contrato de sus servicios como escritor, a los cuales se refería en un tono bastante halagüeño. Este hecho logró desconcertarle, ya que no recordaba una mención halagüeña a su labor literaria desde su época de estudiante. El señor Valdemar le rogaba encarecidamente que acudiese a su domicilio la mañana del sábado siguiente, 29 de mayo, para una entrevista que, de seguro, así estaba escrito con una caligrafía abierta y volátil, captaría su interés profesional, añadiendo que sus servicios serían del todo y satisfactoriamente remunerados. No obstante, mientras subía las escaleras hacia su piso, Edgar no pensó más en la carta que tan brusca influencia iba a ejercer en su vida. El verano estaba a la vuelta de la esquina, y Edgar no llevaba nada bien el calor, de manera que, como cada año por esas fechas, sus pensamientos giraban en torno a una sola idea: escapar de las altas temperaturas. En pocas semanas la ciudad entera parecería un gigantesco horno que lentamente cocinase a sus habitantes, y Edgar se sentía ya como un segundo plato de esa hornada de ciudadanos que pronto serían chamuscados, sofocados hasta la asfixia, bajo la impiedad del nuevo estío. Y como cada año, planeó huir sin mediaciones de todo aquello, del embrollo inaguantable de la metrópolis en plena ebullición, y dirigirse a su casa en las montañas, una construcción de dimensiones desmesuradas heredada de su padre cuando era niño, donde el calor apremiante y el desasosiego de la ciudad parecerían lejanos. Al entrar en su apartamento, dejó la correspondencia sobre la mesa de la sala. Se sacó la camisa con gesto de hastío, la lanzó de cualquier manera sobre el sofá y fue hasta la nevera para coger una lata de cerveza. Emitió un gemido de alivio cuando el líquido espumoso y frío empapó su garganta reseca. Se acercó a un espejo de cuerpo entero que había frente a la biblioteca y permaneció allí parado unos instantes, con el torso desnudo y sosteniendo la lata de cerveza en una mano, contemplando su imagen. Para su asombro, observó que los pantalones le quedaban más bajos de lo habitual a la altura de los tobillos, y se dijo con ceño que necesitaba recortarles el dobladillo. Ya más sosegado, se dirigió a su estudio dispuesto a enfrentarse una vez más con la obsesión que lo reconcomía. Edgar Pym trabajaba como novelista de encargo desde hacía 9 años, y en ese tiempo aún no había firmado ni una sola de sus publicaciones con su auténtico nombre. En cambio, utilizaba seudónimos del tipo Amelia Gris o Eluard Coubert, dependiendo del género del libro de marras. Aunque era especialista en policíacos, no faltaban en su haber novelas románticas, e incluso embarazosos encargos de personajes públicos en decadencia a quienes daba por lanzarse a la novelación de sus vidas sin haber escrito más de media docena de frases previamente. Pese a esto, en su tiempo libre Edgar se dedicaba a una novela propia, pues es cierto que la tiene en su interior las eléctricas propias de la creación poética. Tal vez a raíz de su continuado trato con la farsa de las letras comerciales, e incluso había llegado a hilvanar imaginariamente su destino con el de aquellos hombres atormentados que vivían y morían bajo el signo de las mosas. Escribiría una novela de verdad, de la que podría sentirse orgulloso y cuyo valor lo proyectaría al reconocimiento de su trabajo, y entonces ya no tendría que firmar con aquellos odiosos seudónimos. Sumido en estas tribulaciones internas, había pasado la noche anterior, transcurrida hasta altas horas de la madrugada, entre los vaivenes de una trama que se le resistía y unos personajes que no le salían, que al abrir sus bocas no lograban decir otra cosa que tópicos y que continuamente regresaban como movidos por un resorte a los parámetros mecánicos de sus encargos, como si Edgar hubiera perdido por completo la capacidad de sentarse a escribir sin hacer uso de ellos.
Tal vez debido a que cada vez que Sample complete. Ready to continue?